integrantes de la red GeoPAM, Geopolítica Americana de los siglos XVI y XVII, en primer lugar agradecemos a la Universidad de Magallanes el apoyo brindado para poder poner a disposición del público interesado esta iniciativa académica audiovisual que hemos denominado el Estrecho de Magallanes, observado desde distintas latitudes en el siglo XVI. A continuación, los historiadores Paolo Viñolo, de la Universidad Nacional de Colombia, y Chet Van Dusser, adscrito a la Universidad de Rochester, analizan la importancia del saber cartográfico en los momentos previos e inmediatamente posteriores al viaje que culminaría con la primera circunnavegación del globo. Paolo se sitúa en la España del siglo XVI, destacando la importancia del conocimiento que representaba la cartografía, por un lado, como impulsora de la iniciativa del viaje magallánico, y por otro lado, dado que la cartografía fue fundamental a la hora de dilucidar las desavenencias que surgieron tras la completación de este viaje interoceánico. Y en este sentido, son clave la figura de los cartógrafos Martín Fernández de Enciso y Diego de Ribeiro. Por su parte, Chet se detiene en analizar un globo terráqueo elaborado por el cartógrafo alemán Johann Schöner, publicado en 1515, y que presumiblemente complementaba un tratado cartográfico denominado Una muy lúcida descripción de todas las tierras descubiertas. La existencia de este mapa es una clara muestra de una de las dimensiones de la geopolítica, donde la especulación y la imaginación jugaban un rol fundamental en el manejo del conocimiento, lo que claramente estaba alineado con esta idea de la existencia de múltiples rutas hipotéticas para acceder a las riquezas del Oriente. Syzygium aromaticum. Eso es el nombre latín del árbol de donde se saca el clavo de olores. Es impresionante pensar cómo una especie tan pequeña haya podido revolucionar la historia del mundo. Sí, porque en Lisboa o en Sevilla, a comienzos del siglo XVI, 1 kilo de clavos podía valer hasta 7 gramos de oro. Y el único lugar donde crecía el árbol del clavo eran las Islas Molucas, las míticas islas de especería. A veces tendemos a olvidar que la expedición de Magallanes no tenía como propósito fundamental la circunnavegación del globo, sino que abrir una ruta occidental para llegar a aquellas islas donde nace todo o cravo, como ya leemos en un mapa anónimo portugués de 1510. Y en efecto, pocos años después, los portugueses no solo han abierto una ruta, sino que han logrado construir una fortaleza en una de las islas Intermate. Magallanes pues ofrece sus servicios a la corona portuguesa. Frente al Diego, pues se orienta hacia los españoles. Y un impulso fundamental, formidable, a la hazaña de Magallanes se lo debemos a la información contenida en un libro que se publicará en Sevilla justo en 1519. Se trata de la Suma de Geografía de Martín Fernández de Enciso, quizás el primer manual de navegación moderno. En particular nos interesa subrayar un aspecto de la manera con que el trabajo de Enciso ha influenciado la expedición de Magallanes. Según los cálculos de Enciso, la legua por grados terrestres iba a representar un globo terráqueo que, si bien más grande de lo que se había imaginado Cristóbal Colón, era mucho más pequeño de lo que es realmente. Y eso tuvo por lo menos 2 implicaciones fundamentales. Unos, en términos de preparación del viaje. Las provisiones, el abastecimiento, el cálculo de los tiempos de navegación. El otro, quizás más importante, tiene que ver con el antimeridiano, es decir, la proyección de la raya de Tordesillas al otro hemisferio. La raya de Tordesillas, recordémoslo, la manera con que portugueses y españoles se habían dividido el globo en 2 grandes zonas de influencia. Ahora, sabemos muy bien
todas las consecuencias nefastas que ese error de cálculos llevó a Magallanes y a su tripulación. Al mismo tiempo, la disputa alrededor de las Molucas que se abre con la expedición de Magallanes Elcano no se resuelve hasta 1529 con el Tratado de Zaragoza, cuando Carlos V finalmente cede los derechos de explotación de las islas a cambio de un ingente pago por parte de los portugueses. Es interesante notar cómo en ese juego diplomático militar va a tener un papel muy importante otro cartógrafo, Diego de Ribeiro, un portugués muy valorado también por los españoles, que es el que se encarga de alguna manera de trazar esa longitud de la cual nadie sabía calcular con exactitud la posición entre mares e islas en gran parte aún desconocidas. Un verdadero ejercicio de ficción cosmográfica. Una vez más, la grande geopolítica depende del manejo del saber cartográfico. Me llamo Chet Van Duzer y soy un historiador de la cartografía asociado con la Universidad de Rochester en el estado de Nueva York. Voy a hablar del globo terráqueo de Johann Schöner de 1515. Johann Schöner fue un matemático, astrónomo, cosmógrafo y cartógrafo alemán, y su globo terráqueo de 1515 muestra, muy curiosamente, un estrecho al sur de América del Sur antes del descubrimiento del estrecho de Magallanes por Magallanes en 1520. Entonces, ¿qué puede ser la fuente de este estrecho antes del estrecho? Bueno, como bien sabemos, Colón quiso ir al oeste para llegar a las riquezas de Asia, pero encontró en su lugar el Nuevo Mundo. Y después del descubrimiento del Nuevo Mundo, había un sueño europeo de la permeabilidad del Nuevo Mundo. Es decir, había ideas de varias rutas hipotéticas a través del Nuevo Mundo que permitirían llegar a las riquezas de Asia fácilmente. Y de hecho, varios mapas de principios del siglo XVI muestran precisamente estas rutas hipotéticas. Pueden ser al norte del Nuevo Mundo, por medios del Nuevo Mundo y también al sur del Nuevo Mundo. La fuente precisa de ese estrecho en el globo de Schöner fue un folleto alemán titulado Noticias desde Brasil, impreso en 1514. Y en un párrafo muy confuso, este folleto habla de un viaje por 2 barcos portugueses y dice que estos 2 barcos han encontrado un estrecho yendo este-oeste, pero no queda en absoluto claro dónde fue el estrecho. Es muy posible que el folleto habla de un estrecho en Asia. Así que el hecho de que Schöner ha puesto este estrecho al sur de América del Sur es un ejemplo muy claro del sueño europeo de la permeabilidad del Nuevo Mundo. Es decir, aunque la presencia de este estrecho antes del estrecho de Magallanes es muy curioso, al mismo tiempo es una demostración muy clara de la existencia de este sueño europeo de la permeabilidad del Nuevo Mundo. Y es solamente un ejemplo, y como he dicho, es muy posible encontrar otros ejemplos en otros mapas europeos de principios del siglo XVI. Muchas gracias.